Bien, ahora, si nos enfocamos primero en la adenohipófisis o en el lóbulo anterior de la hipófisis, básicamente la adenohipófisis va a secretar distintos tipos de hormonas, eh, todas son hormonas peptídicas y la gran mayoría son extremadamente necesarias para mantener la homeostasis de nuestro organismo, pero hay algunas que no se conoce muy bien, digamos, su importancia. Hay alguna por ahí. Entre las más importantes tenemos, por ejemplo, la tirotropina. La tirotropina es la hormona que va a estimular a las células de la glándula tiroides para que ellas puedan fabricar hormonas tiroideas, ¿sí? Luego tenemos a la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es una hormona muy especial eh, que tiene influencia en casi todas las células de nuestro cuerpo, por ejemplo, interfiriendo en el metabolismo de las proteínas, de las grasas, de los hidratos de carbono, como por ejemplo la glucosa, interfiere en los procesos de crecimiento celular, por ejemplo, y vamos a tener una clase, en la próxima clase vamos a hablar exclusivamente de esta hormona, hormona del crecimiento. O también se llama tirotropina. Después tenemos la corticotropina, que es una hormona que va a estimular células de la corteza de la glándula suprarrenal, ¿sí? Luego tenemos a la hormona estimulante del folículo o folículo estimulante y la hormona luteinizante, que son hormonas sexuales que van a interferir principalmente en la regulación de la secreción de las hormonas sexuales, ¿sí? En el ovario, en el caso de la mujer, y en los testículos, en el caso del hombre. Y luego tenemos a la prolactina, que es una hormona importante que va a principalmente actuar sobre las células de la glándula mamaria para la secreción de leche materna principalmente. Ahora, estas son las principales, ¿sí? Las principales. Como les mencioné, hay algunas otras que los libros a veces mencionan que no se conocen demasiado bien cuál es su función, pero estas que están ilustradas aquí sí que son bastante importantes y generalmente se estudian con mucho detalle dentro de la carrera de medicina. Nosotros vamos a tener una clase donde vamos a hablar de las hormonas tiroideas, otra de hormona de crecimiento, otra de hormonas corticotrópicas y así vamos a ir profundizando en las siguientes clases. ¿Sí? Bien. Ahora, dentro de la adenohipófisis, histológicamente nosotros vamos a diferenciar varios tipos de células. En general, para cada tipo de hormona, yo voy a tener un tipo de célula específica, ¿sí? Como mínimo. Pero histológicamente, si yo voy analizando la forma, la morfología y la tinción de las células de la adenohipófisis con algunas tinciones especiales, yo puedo diferenciar como mínimo 5 tipos diferentes de células. Esto es una diferenciación completamente histológica, pero para que sepan, la célula alfa, por ejemplo, se denominan por las letras del alfabeto griego. La célula alfa, que sería esta de aquí, por ejemplo. La siguiente es la célula beta. A ver, beta, ¿dónde está? Aquí. Esta es la célula beta. Luego tenemos la célula delta. Bueno, antes de delta está gamma. Entonces, célula gamma, que sería esta de aquí. Luego está la célula delta, que es esta de aquí, y luego la célula epsilon. Estas son las 5 que se diferencian claramente por los patrones de tinción que tienen y por la forma, por la morfología del núcleo, del citoplasma, la presencia de inclusiones y eso. ¿Sí? Pero fisiológicamente esta diferencia histológica entre célula alfa, beta, gamma, delta y epsilon no tiene tanta relevancia porque fisiológicamente lo que hacemos para facilitar un poco nuestras vidas es a cada tipo de hormona secretada le asignamos un tipo celular específico, ¿sí? Entonces aquí tenemos un cuadro que se encuentra en nuestro libro
donde vemos las células que secretan cada una de las hormonas más importantes. Las células que secretan la hormona de crecimiento o somatotropina se llaman células somatotropas. ¿Sí? La hormona de crecimiento es una hormona peptídica que, como dijimos, interfiere en o afecta básicamente el metabolismo de casi todas las células del cuerpo. ¿Sí? Vamos a estudiarlo un poco más adelante, en la próxima clase. Luego, la célula que secreta la ACTH, que es la hormona adenocorticotropa, o también llamada corticotropina, ¿sí? La que secreta esta hormona, la célula se llama célula corticotropa. ¿Sí? Esta es la célula es la hormona que estimula a las células de la glándula, de la corteza de la glándula suprarrenal, ¿sí? Para que puedan sintetizar los corticoides. También vamos a estudiar un poco más adelante. Las células que secretan la TSH, la hormona estimulante de tiroides, se llaman células tirotropas, y así, las que secretan la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, ¿sí? Como las dos son hormonas sexuales que actúan sobre las gónadas, estas células se llaman células gonadotropas, y finalmente, las que secretan prolactina se llaman células lactotropas, o en algunos libros le llaman células mamotropas, ¿sí? Entonces, básicamente el nombre de la célula viene de el tipo de hormona que va a secretar. Es mucho, mucho más fácil, no hace falta estar aprendiendo las letras griegas, ¿sí? Así. Bien, como dijimos, de momento céntrense en estas 5 hormonas y en el nombre de las células. Nosotros vamos a profundizar la función de cada una de estas 5 en sucesivas clases, la acción fisiológica, cómo se regula, cómo es su mecanismo de acción, todo eso vamos a profundizar un poco más adelante. Esta primera clase es como de más de generalidades y de introducción. Ahora, muy, muy, muy importante es la forma en que se comunica el hipotálamo. Muy importantes que recibe el nombre de sistema porta. No sé si recuerdan lo que significa un sistema porta, pero básicamente un sistema porta es un sistema de vasos sanguíneos, generalmente venas, que se encuentran entre dos lechos capilares, ¿sí? Entre dos lechos capilares. O sea, para que quede bien, bien claro, imagínense que este es el corazón, ¿sí? Sabemos que del corazón salen las arterias, ¿sí? Imagínense, vamos a imaginar aquí un órgano, por ejemplo el hígado. Bueno, es que justo el hígado, vamos a, justo el hígado es una excepción. Vamos a imaginar el vaso o un riñón. Imagínense que este es un riñón. Bien, entonces las arterias vienen aquí, traen la sangre, luego aquí se divide en capilares, se forman capilares arteriales, luego los capilares venosos recogen la sangre y esa sangre vuelve al corazón. Este sería más o menos el circuito normal de, de la mayoría de órganos, ¿sí? Aquí hay un lecho capilar que está dentro del órgano, ¿sí? Luego los capilares venosos recogen esas venas y esas venas vuelven al corazón. Bien, hay algunos casos, como justamente, por ejemplo, el hígado, donde hay un capilar intermedio, digamos. Les voy a ilustrar aquí. A ver cómo le voy a ilustrar esto. Imagínense que este es mi hígado, ¿sí? Pero entre el corazón y el hígado, entre los capilares del hígado y el corazón, voy a tener un órgano intermedio que es el intestino delgado, ¿sí? Entonces las arterias o los vasos sanguíneos, en este caso, lo que hacen es salir del corazón, van al intestino, en el intestino forman su lecho capilar, ¿sí? A través de las arterias mesentéricas, luego se recoge a través de las venas capilares, capilares venosos, y estas venas van al sistema de la vena porta del hígado. Y la vena porta comienza a ramificarse y forma otro
otros lechos capilares hepáticos, después se vuelven a formar capilares venosos y finalmente esta sangre venosa sale y vuelve al corazón, ¿sí? A través de la vena cava inferior. Entonces, fíjense en esta vena de aquí, desde aquí hasta aquí. Este es un sistema de venas que se encuentra ubicado entre un lecho capilar y otro lecho capilar, entre dos lechos capilares. Por eso se llama sistema porta. En este caso es el sistema porta hepático del hígado. Bueno, ocurre algo muy parecido aquí entre el hipotálamo y la hipófisis. Como ven ahí, el hipotálamo, esta región de arriba, tiene su propio lecho capilar, ¿sí? Estos son los capilares eh, hipotalámicos. Y luego la hipófisis que está aquí abajo tiene, bueno, la adenohipófisis, que es el lóbulo anterior, tiene también su otro lecho capilar, que después esto se recoge a través de capilares venosos y va a las venas de la circulación sistémica, ¿sí? Entonces, esta región de aquí, esta región comunicante, se encuentra entre un lecho capilar y otro lecho capilar. Por eso se llama sistema porta, ¿sí? En este caso era sistema porta hepático, ¿sí? Porque está relacionado con el hígado. En este caso es el sistema porta hipotálamo hipofisario, porque está entre el hipotálamo y la hipófisis. Y son venas. Entonces son venas o vasos porta hipotalámicos hipofisarios. Bien, y a través de estas venas porta es que las células del hipotálamo pueden secretar hormonas, ¿sí? Y pueden enviar esas hormonas a través de estas venas que vienen por aquí, vienen por aquí, vienen por aquí y llegan hasta la hipófisis, hasta la adenohipófisis. Y en la adenohipófisis estas hormonas estimulan o inhiben la secreción de las hormonas hipofisarias que vimos antes, ¿sí? Estas hormonas entonces se llaman las hormonas del hipotálamo, generalmente se llaman o bien hormonas liberadoras o hormonas inhibidoras, ¿sí? Hormonas liberadoras, si es que van a estimular la liberación de, de alguna hormona hipofisaria, o hormonas inhibidoras en caso de que inhiban la liberación, ¿sí? Ellos van a actuar entonces sobre las células de la adenohipófisis para controlar la secreción. Entonces, como se encuentra ubicado aquí este sistema porta entre el hipotálamo y la hipófisis, la adenohipófisis es, por lo tanto, una glándula muy, muy vascularizada, que tiene muchísimos senos capilares, ¿sí? Para poder hacer este intercambio de hormonas y que las hormonas puedan ser liberadas fácilmente hacia la circulación sistémica. Estas hormonas van a venir aquí a la circulación sistémica y van al corazón y de ahí ya se distribuyen a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, prácticamente toda la sangre o casi toda la sangre que llega a la adenohipófisis primero pasa por el hipotálamo, ¿sí? Recibe las hormonas hipotalámicas y luego viene a la hipófisis y luego va a la circulación sistémica. Entonces, recuerden muy bien este sistema porta hipotalámico hipofisario que comunica la hipófisis con el hipotálamo arriba con la adenohipófisis, la hipófisis anterior, ¿sí? Hipófisis anterior. Bien. Ahora, hay neuronas aquí, neuronas del hipotálamo que viajan desde el hipotálamo hasta la neurohipófisis o hipófisis posterior. O inclusive hay neuronas del hipotálamo que son las que secretan estas hormonas hipotalámicas que van a interferir en la secreción de la adenohipófisis, pero a través de hormonas. Entonces, es así. El lóbulo anterior
¿sí? Hormonas hipofisarias anteriores, todo esto se llama adenohipófisis porque todas ellas van a ser estimuladas por hormonas que son secretadas en el hipotálamo, por las neuronas del hipotálamo, ¿sí? Y toda la parte posterior, el lóbulo posterior de la hipófisis, hormonas hipofisarias posteriores, se llama neurohipófisis, ¿sí? Porque no tenemos aquí ese sistema porta. El sistema porta está solamente adelante. Entonces aquí atrás lo que ocurre es que las propias neuronas del hipotálamo eh, tienen prolongaciones que van hasta la neurohipófisis y ahí van a liberar su producto de secreción. Se sintetizan aquí arriba, en el hipotálamo, y se liberan en la neurohipófisis, ¿sí? Entonces, lo que estamos aprendiendo es que en el hipotálamo, en los distintos núcleos, núcleo arqueado, núcleo supraóptico y núcleo paraventricular, yo voy a tener estas neuronas especiales que no son como las otras neuronas del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque son diferentes. Porque la mayoría de neuronas están especializadas en enviar señales eléctricas. Sin embargo, estas neuronas especiales lo que hacen es secretar hormonas liberadoras e inhibidoras, secretar hormonas, ¿sí? Son neuronas glandulares, digamos, neuronas que se encargan de secretar, de fabricar hormonas. En el caso de la adenohipófisis, las hormonas se liberan aquí en este sistema de vasos porta, y en el caso de la neurohipófisis, esas hormonas se transmiten directamente a través del axón de la propia neurona, ¿sí? Son hormonas hipofisarias que son sintetizadas dentro de las neuronas. Bien, entonces estas hormonas del hipotálamo, las hormonas hipotalámicas, generalmente llevan el nombre de la célula de la hipófisis a la que van a estimular, o a la que van a inhibir, ¿sí? Recuerden, son liberadoras cuando van a estimular la secreción de una hormona y son inhibidoras cuando van a inhibir, ¿sí? Entonces, tenemos a ver, volviendo aquí, teníamos 5 grupos de hormonas importantes, 5 células de la adenohipófisis que eran ¿sí? Y son estas de aquí. Entonces, vamos a comenzar con la hormona liberadora de tirotropina, ¿sí? Hormona liberadora de tirotropina. Generalmente se abrevia así, en inglés la R es de release, que significa liberar, ¿sí? H es hormona y T es tirotropina. Entonces, hormona liberadora de tirotropina, como su nombre indica, lo que va a hacer es estimular a las células tirotropas para que liberen ¿qué cosa? Es liberadora, ¿sí? Entonces va a liberar, va a estimular a la TSH, ¿sí? Voy a quitar esto. Entonces, como es liberadora, lo que hace es estimula a las células tirotropas para que liberen la hormona estimulante de tiroides o TSH, ¿sí? Luego tenemos las hormonas liberadoras de gonadotropinas, ¿sí? O GnRH, hormona liberadora de gonadotropina. Entonces, lo que va a hacer es estimular a las células gonadotropas, ¿sí? Va a actuar sobre las células gonadotropas, por eso se llama gonadotropina. Y como es una liberadora, significa que va a causar una estimulación para que las gonadotropas liberen su hormona estimulante de folículo y su hormona luteinizante, ¿sí? Luego, así, con todas, ¿sí? Hormona liberadora de corticotropina. Corticotropina. Significa que va a actuar sobre las células corticotropas. Bien, como se llama hormona liberadora, va a causar una estimulación para que ellas liberen la ACTH, ¿sí? La hormona eh, que estimula a las células de la corteza suprarrenal, la adenocorticotropina. Bien, la hormona liberadora de crecimiento. A ver.
hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ¿sí? Que es, growth hormone es en inglés, hormona de crecimiento, release hormone es hormona liberadora. Entonces, ella va a actuar sobre las células que fabrican la hormona de crecimiento, que se llamaban somatotropas. Bien, fabrican la hormona de crecimiento. ¿Y qué es lo que va a hacer? De vuelta, como es una hormona liberadora, significa que va a causar una estimulación. Bien, y luego tenemos a las inhibidoras. Tenemos, por ejemplo, a la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, que se llama somatostatina, ¿sí? Somatostatina va a actuar sobre la hormona de crecimiento. O sea, esta va a actuar sobre la misma célula que antes, sobre las células somatotropas que fabrican hormona del crecimiento. Bien, solamente que en este caso es una hormona inhibidora y por lo tanto va a inhibir la liberación de hormona de crecimiento. Una libera y otra inhibe, ¿sí? Y finalmente tenemos la hormona liberadora de prolactina, que va a actuar sobre las células mamotropas o lactotropas que secretan prolactina, y como es una hormona inhibidora, también va a causar una inhibición. Bien, entonces estas son las principales hormonas del hipotálamo, que recuerden van a ser sintetizadas por las neuronas hipotalámicas y van a ser liberadas en el sistema porta para interactuar con las células de la hipófisis. Bien, entonces, todas estas hormonas que vimos, la prolactina, las hormonas sexuales, las hormonas de la corteza suprarrenal, estas hormonas de la adenohipófisis básicamente van a actuar específicamente sobre su célula diana o sobre su célula efectora. Por ejemplo, las hormonas tiroideas sobre la glándula tiroides, las hormonas adenocorticotropas sobre la corteza suprarrenal y así, cada una tiene su tejido diana, digamos, excepto la hormona de crecimiento, porque la hormona de crecimiento actúa en casi todos los tejidos del organismo, ¿sí? Como vamos a ver en la siguiente clase. El resto son como muy direccionadas. Las hormonas gonadotropas van a actuar principalmente en las gónadas, ovarios y testículos. Las lactotropas en las mamas y así. Bien, entonces en las próximas clases, en los próximos capítulos, vamos a ir estudiando la función de cada uno. Ahora, esto es importante dentro del ámbito clínico porque existe una patología, una condición que se llama panhipopituitarismo, ¿sí? Pan, el prefijo pan, significa todo, ¿sí? El prefijo hipo significa que está abajo, y pituitarismo hace referencia a la glándula que afecta. ¿Sí? Entonces, como se podrán imaginar, panhipopituitarismo es una patología en la cual todas las hormonas de la glándula pituitaria o de la glándula hipófisis están disminuidas. ¿Sí? La secreción está disminuida de todas en general. La causa más frecuentes son, bueno, son muchas causas, pero entre las más frecuentes están dos tumores hipofisarios. Uno se llama craneofaringioma eh, y el otro se llama tumor cromófobo. ¿Sí? Son dos tipos de tumores que son relativamente frecuentes. Cuando yo veo un paciente que tiene todas las hormonas hipofisarias disminuidas, lo primero que voy a pensar es en tumores que afectan a la glándula hipófisis. Y la tercera causa, estos son dos tumores, la tercera causa más frecuente es una trombosis de los vasos sanguíneos de la hipófisis. Si hay trombosis en estos vasos sanguíneos, entonces la secreción se va a ver alterada, ¿sí? La secreción y la liberación se va a ver alterada. Entonces, estas son las causas más frecuentes. ¿Qué es lo que vamos a ver en el panhipopituitarismo? Que la secreción de prolactina está disminuida, entonces la producción de leche en la glándula mamaria está disminuida. La secreción de hormonas de las gonadotrofinas está disminuida, entonces todas las hormonas sexuales van a estar también disminuidas y eso va a tener sus consecuencias. Las glándulas tiroideas también, las hormonas tiroideas van a estar disminuidas y por lo tanto el paciente presenta un hipotiroidismo, ¿sí? La glándula suprarrenal también está, todo disminuye básicamente.
¿sí? Porque es un panhipopituitarismo. Ahora, el cuadro clínico va a ser muy, muy característico, pero entre o sea, tienen muchos signos y síntomas, pero entre los más importantes eh, destaca el letargo, básicamente que como no hay hormonas tiroideas, el metabolismo disminuye mucho, entonces el paciente está más lento, está como cansado, fatigado, eh, tiene tendencia al aumento de peso, ¿sí? Ven como el rostro está como más relleno, que engorda, porque las hormonas tiroideas, las córticos suprarrenales y las adenocorticotropas y todos ellos no están funcionando, entonces los lípidos no se movilizan y los lípidos comienzan a acumularse y eso se nota en la región del rostro principalmente y en la parte central, en la parte del tronco, ¿sí? Y todas las funciones sexuales se pierden porque se afecta también las hormonas sexuales. Entonces, cuando yo veo una paciente o un paciente así, letárgico, que engorda rápidamente en los últimos días, que perdió todas las funciones sexuales, entonces tengo que sospechar de un panhipopituitarismo. Se puede tratar, excepto las anomalías sexuales, el resto de los signos y síntomas se pueden tratar de forma satisfactoria, ¿sí? Eso en cuanto a la adenohipófisis, que era la hipófisis anterior. Luego, atrás, tenemos a la neurohipófisis, como para ir cerrando el capítulo, ¿sí? La neurohipófisis o hipófisis posterior o lóbulo posterior de la hipófisis, básicamente es parecido, ¿sí? Solamente que, como les dije, las células de la neurohipófisis no fabrican las hormonas. Las células se llaman pituicitos y no fabrican las hormonas, sino que las hormonas son fabricadas más arriba por esta neurona del hipotálamo, ¿sí? Las neuronas hipotalámicas del núcleo supraóptico y de los núcleos paraventriculares que están en el hipotálamo, ellas son las que fabrican las hormonas. Acuérdense de eso que es muy importante, ¿sí? Se sintetizan en el hipotálamo, ¿sí? Las hormonas se sintetizan en el hipotálamo. ¿Y por qué se liberan en la hipófisis? Porque tenemos estas prolongaciones axónicas, los axones, que traen esas hormonas hasta aquí y son liberadas al nivel de la neurohipófisis. Bien, entonces esa es la principal diferencia entre la adeno y la neurohipófisis. La adenohipófisis está controlada por hormonas hipofisarias. La neurohipófisis está controlada directamente por las neuronas. Bien, ahora, generalmente se fabrican las neuronas aquí, se transportan a través de proteínas transportadoras, tardan, eso es otra cosa, que la célula aquí para nosotros parece un camino estrecho, pero para una célula este axón es un axón de tamaño enorme, gigante, o sea, muy extenso. Y las proteínas, las hormonas peptídicas tardan varios días en llegar desde la hipófisis, desde el hipotálamo hasta la neurohipófisis, ¿sí? O sea, no se pueden liberar rápidamente, se sintetizan y luego a lo largo de varios días lentamente se van transportando a través de esas proteínas transportadoras que caminan sobre los microtúbulos. No sé si recuerdan la quinesina y la dineína. ¿Sí? Son proteínas que van caminando sobre los microtúbulos y llevan vesículas con estas hormonas. Bien, ¿cuáles son las dos hormonas más importantes que se liberan aquí? Son la oxitocina, es una de ellas, la oxitocina, y la hormona antidiurética o ADH. ¿Sí? La ADH en los núcleos supraópticos y la oxitocina principalmente en los núcleos paraventriculares. ¿Sí? ADH se sintetiza sobre todo aquí, en los núcleos supraópticos, y la oxitocina en los núcleos paraventriculares. Pero bueno, al final los dos se sintetizan en el hipotálamo,
se transportan a lo largo de varios días, llegan a la neurohipófisis o hipófisis posterior y luego se van a liberar. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo se liberan? Básicamente, al llegar aquí, vamos a tener varias vesículas o gránulos secretores que descansan sobre una superficie capilar. O sea, aquí yo voy a tener, aquí voy a tener capilares, algo así. Imagínense. Bien, estos serían arteriales y estos venosos, capilares. Entonces, estas terminaciones nerviosas tienen como una dilatación aquí, que es la parte terminal del axón, donde se encuentran los gránulos secretores que están cerca de los capilares. Entonces, cuando yo necesito liberar estas hormonas, se transmite un impulso nervioso que viaja a través de la membrana del axón, ¿sí? Desde el soma se transmite este impulso nervioso que llega hasta aquí y al final lo que va a causar, cuando llega a la terminal axónica, lo que causa es que ingrese calcio dentro del axón y el calcio hace que estas vesículas se unan a la membrana y que se libere el contenido de las hormonas. ¿Sí? Producen una liberación inmediata. Pero estas hormonas que están aquí fueron sintetizadas varios días atrás aquí en el hipotálamo y fueron transportados a través de las proteínas transportadoras. Bien, entonces se liberan a través de exocitosis. La hormona entra dentro del capilar que está ahí adyacente, ¿sí? Y básicamente es así. Imagínense que esta es la hormona, ¿sí? Y la hormona está unida a su proteína transportadora, que vamos a dibujarle así. Imagínense que esta es su proteína transportadora, ¿sí? La proteína transportadora se llama neurofisina y está unida a la hormona de la vesícula aquí. Tengo la hormona unida a su proteína transportadora. Están las dos. Bien, aquí vamos a aumentar. Entonces, estas dos proteínas, o sea, la proteína con la hormona, se liberan las dos al mismo tiempo y luego, una vez que ya está fuera, se separan. ¿Sí? Voy a quitar esto. Entonces, cuando ya fue liberada, lo que va a pasar es que la hormona queda suelta y la proteína transportadora se separa, queda separada. Así. Entonces, esta hormona que ya está suelta puede circular a través de las venas, puede entrar a la circulación sistémica para cumplir su función. Y la proteína transportadora no se sabe qué, no se sabe qué función cumple después. No ejerce ninguna función conocida. Pero bueno, se queda ahí afuera. Probablemente es destruida y sus aminoácidos se vuelven a reutilizar. Bien. Ahora, las dos hormonas de la neurohipófisis son la ADH y la oxitocina. Y fíjense que las dos son muy parecidas. El orden de los aminoácidos es prácticamente el mismo. Las dos son polipéptidos. Las dos tienen 9 aminoácidos cada uno. Su estructura tridimensional es casi igual, pero la única diferencia, o las dos únicas diferencias, son que en la vasopresina o la ADH tiene una fenilalanina en el tercer espacio, mientras que la oxitocina tiene una isoleucina. ¿Sí? Fíjense los aminoácidos. Esta es una diferencia. Y la otra diferencia está en el penúltimo aminoácido, que en el caso de la ADH es una arginina y en el caso de la oxitocina es una leucina. Solamente dos aminoácidos cambian. ¿Sí? Solo dos aminoácidos cambian. Entonces, básicamente, en esta imagen vemos a la vasopresina o ADH, que tenemos aquí la fenilalanina, pero en la oxitocina, en el mismo lugar, tenemos una isoleucina. Esta es una diferencia. Y la otra diferencia está al final. Aquí yo tengo una arginina, en el penúltimo espacio, una arginina,
y aquí tengo una leucina, ¿sí? Solamente esa es la diferencia entre estas dos hormonas. Se fabrican por las neuronas del hipotálamo, las dos tienen 9 aminoácidos, pero los aminoácidos cambian. Bien, y por eso, como son tan parecidas, sus funciones también son relativamente parecidas, ¿sí? Gracias a la similitud que hay en su estructura. Entonces, en el caso de la ADH, de la hormona antidiurética, básicamente lo que va a cumplir, la función más importante que va a cumplir es en la reabsorción de agua, ¿sí? Sobre todo a nivel renal. Bien, entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, a nivel del riñón se están filtrando la sangre y se produce la orina y se elimina la orina, ¿sí? La hormona se llama antidiurética, ¿sí? Antidiurética, o sea, antiorina, básicamente, porque cuando la hormona actúa aquí, lo que va a hacer el riñón es que va a reabsorber toda el agua de la orina para que el agua se mantenga dentro de nuestro organismo, ¿sí? Bien, entonces, cuando nosotros tenemos mucha concentración de ADH, lo que va a pasar es que el agua tiene mucha más facilidad de ser absorbido por simple ósmosis, ¿sí? Entonces la orina queda con menos agua y la orina queda mucho más concentrada. Tiene muchos solutos, pero poca agua, porque el agua fue absorbida. ¿Cómo funciona esta absorción? Básicamente lo que ocurre es que hay una familia de proteínas que son las acuaporinas. Hay varios tipos de acuaporinas, pero básicamente la acuaporina es una proteína de varias subunidades que una vez que está insertada en la membrana plasmática, permite que el agua entre, ¿sí? Que el agua atraviese fácilmente la membrana. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta es la luz, o sea, aquí está la orina, la luz del túbulo renal, ¿sí? Y esta es la parte del medio interno donde está nuestro líquido intersticial y los capilares. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la ADH? La ADH, hormona antidiurética, se va a unir a un receptor que está ubicado aquí en la membrana de las células del riñón. ¿Sí? Es un receptor especial que está asociado a una enzima que es la adenilato ciclasa. ¿Se acuerdan del CPI? Dios mío, no sé si ustedes estudiaron eso, pero era horrible estudiar toda esa secuencia. Bueno, adenilato ciclasa, ¿qué es lo que hace? Agarra el ATP, hidroliza el ATP y lo convierte en AMP cíclico. ¿Sí? AMP cíclico, que es un segundo mensajero. Bien, el AMP cíclico lo que va a hacer es ir a activar a esta proteína que se llama proteína quinasa de tipo A, proteína quinasa A o PKA. ¿Sí? Y la PKA, la quinasa, las proteínas quinasa lo que hacen es fosforilar otras proteínas. En este caso, va a agregarle grupos fosfato a esta vesícula. Lo que pasa es que la vesícula tiene mucha más facilidad de venir aquí y unirse a la membrana y a la membrana de la célula, y eso hace que la acuaporina se ensamble y quede insertada en la membrana. Y eso básicamente forma como un poro, como un túnel, y el agua comienza a fluir rápidamente por simple ósmosis, desde la orina hacia el interior de la célula. ¿Sí? Del otro lado, yo tengo otras familias o sea, otras proteínas de la misma familia, de la acuaporina, acuaporina tipo 3, acuaporina tipo 4. Entonces, toda esta agua que está entrando va a venir aquí y va a atravesar estas otras acuaporinas y va a llegar hacia los capilares, ¿sí? Va a venir aquí y va a atravesar hacia el interior. Entonces, al final lo que está pasando es que el agua que estaba en la orina es reabsorbida hacia nuestro medio interno y la orina, por lo tanto, se vuelve mucho más concentrada, ¿sí? Cuando hay ADH, cuando hay ADH, hormona antidiurética, se une a su receptor, activa esta serie de eventos y por eso la acuaporina se une a la membrana y
se absorbe el agua. Cuando yo ya no necesito absorber tanta agua, la secreción de ADH disminuye. Cuando ya no hay ADH, se corta esta cadena. ¿Y qué pasa con esta proteína? Esta proteína acuaporina que estaba aquí se vuelve a desensamblar y vuelve a estar almacenada dentro de una vesícula para que se pueda reciclar. Y este ciclo vuelve a iniciar. Cuando hay ADH, esto se une a la membrana y se absorbe agua. Es como que se abre la compuerta y el agua puede pasar. Cuando no hay ADH, esta acuaporina se reabsorbe y entonces el agua ya no puede pasar y ya no se puede reabsorber. ¿Sí? Básicamente es eso. Todo este proceso dura 5 a 10 minutos y todo este proceso se invierte en ausencia de ADH, se invierte y otra vez tarda 5 a 10 minutos en hacer efecto. ¿Sí? Entonces, de esa manera, la ADH me permite controlar cuánta agua yo quiero absorber y cuánta agua quiero eliminar a través de la orina. El agua se mueve siguiendo la ósmosis, por las diferencias de concentración, básicamente. ¿Sí? Entonces, este movimiento de agua eh, se realiza mediante ósmosis. Bien, entonces, ¿cómo sabe el organismo cuándo necesita ADH y cuándo no necesita ADH? Básicamente, cerca del hipotálamo, o algunos dicen en el hipotálamo, algunos dicen cerca del hipotálamo, bueno, eso no importa mucho. Lo que sí es que existen unas neuronas especiales que son muy sensibles a los cambios de osmolaridad, ¿sí? Entonces, como son sensibles a la osmolaridad, se llaman osmoreceptores. Osmoreceptores. Bien, entonces para que entiendan qué pasa con estos osmoreceptores. Básicamente, a ver, imagínense que este es un capilar, imagínense que este es otro capilar, ¿sí? Cuando el líquido extracelular se concentra demasiado, ¿qué significa eso? Voy a pintar así. Cuando se concentra en exceso significa que yo tengo poca agua y mucho soluto y poca agua, ¿sí? Entonces está demasiado concentrado. ¿Y qué pasa con esta célula, con este osmoreceptor que está por aquí? Que es tan sensible que el agua que está en el interior de la célula comienza a moverse por ósmosis hacia afuera. Claro, porque el agua siempre se va desde donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración, el movimiento de agua, la ósmosis, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la célula? La célula se empieza a encoger, pierde agua y se hace más pequeña. Y esa célula detecta que se está haciendo más pequeña. Eso significa, si se hace más pequeña, significa que hay demasiada concentración aquí, que hay demasiada poca agua, está perdiendo agua para tratar de equilibrar. Entonces se activa una señal y se envía una señal positiva hacia abajo para que se libere la vasopresina. Hacia abajo, ¿qué quiere decir? Hacia la neurohipófisis. Entonces la neurohipófisis libera vasopresina, libera ADH, la ADH va por la circulación hasta el riñón y hace esto. Abre las puertas para que el agua se pueda reabsorber y la concentración o la osmolaridad se pueda volver a, a regularizar, ¿sí? En el caso opuesto, si yo tengo demasiada agua, los solutos están demasiado diluidos, ¿qué va a pasar con mi célula que está aquí cerca? ¿Sí? Aquí en los capilares hay demasiada agua, ¿sí? Entonces, ahí está el núcleo de mi célula. Entonces lo que va a pasar es que el agua se va a mover desde la zona de exceso hacia la zona donde hay más concentración, que es dentro de la célula. Y por lo tanto la célula comienza a hincharse, comienza a aumentar de tamaño porque está ganando agua. Cuando la célula gana mucha agua, detecta esos cambios y sabe que eso ocurre cuando hay un exceso de agua. Entonces, ¿qué hace? Envía una señal de inhibición para que en la neurohipófisis ya no se libere vasopresina. Entonces, cuando ya no hay vasopresina, lo que va a pasar es
Estas acuaporinas se van a desensamblar, entonces el agua ya no se va a poder reabsorber y por lo tanto el agua se va a eliminar más a través de la orina, ¿sí? Entonces básicamente así es como se regula la secreción de ADH, a través de estas células especiales muy sensibles a los cambios de osmolaridad que se llaman osmoreceptores. Bien, esto es lo que les decía, algunos investigadores dicen que estas células están en el propio hipotálamo, algunos dicen que está en una estructura que está cerca del hipotálamo, pero bueno, al final lo que importa es cómo funciona. Existen los osmoreceptores que reaccionan a los cambios de osmolaridad. Bien, y finalmente la oxitocina, que era la otra hormona de la neurohipófisis, también es fabricada en el hipotálamo, es transportada a lo largo de varios días hasta la neurohipófisis, ¿sí? Y cuando se libera, bueno, la oxitocina va a causar varios efectos en varios tejidos, pero principalmente lo que tienen que recordar es que causa contracción de músculo liso y especialmente algunos músculos lisos que tienen receptores para la oxitocina, que son el útero, aquí, el útero, el músculo liso del útero, o sea, el miometrio, y el músculo liso que está rodeando a las glándulas mamarias, ¿sí? O sea, en las mamas. Músculo liso que rodea a las glándulas mamarias. Entonces, actúa también en otras partes, obviamente, pero principalmente en las mamas y en el útero. ¿Qué es lo que va a pasar? En el caso de en la gestación, ¿sí? En el embarazo, el bebé que está aquí adentro del útero y que está creciendo, bueno, en realidad, si todo sale bien, la cabeza tiene que estar abajo. Ahí está el bebé, ¿sí? Está creciendo y crece cada vez más y en el momento del parto lo que hace es que el bebé comienza a empujar el cuello del útero y el cuello del útero se distiende, ¿sí? Comienza a dilatarse. Entonces, esa distensión es detectada por unas neuronas especiales, ¿sí? Que envían esa señal, la distensión del útero y de la parte más superior de la vagina, se envía a través de la médula espinal, viene aquí por detrás porque es una señal sensitiva, ¿sí? Hace sinapsis aquí y luego entra por el asta posterior de la médula y luego va a subir, va a ir subiendo hasta llegar a el hipotálamo. Entonces el hipotálamo detecta que aquí se está dilatando el cuello del útero. ¿Y qué hace esta neurona? Esta neurona responde enviando un estímulo, ¿sí? Enviando un estímulo aquí a la neurohipófisis para que se libere oxitocina. Se libera oxitocina, la oxitocina va por la sangre, llega aquí, llega al útero y lo que causa es una contracción del útero, o sea, un aumento de la contracción. ¿Sí? Cuando se contrae más el útero, ¿qué va a pasar? El bebé es empujado hacia el cuello se distiende todavía más, esa señal se envía de vuelta aquí, la célula vuelve a estimular a la neurohipófisis, se libera más oxitocina y la oxitocina vuelve a estimular la contracción del útero y así. El útero y se corta el ciclo, ¿sí? Y pasa algo muy parecido cuando el bebé ya salió y viene para tomar la leche materna. La prolactina lo que hace es estimular la producción de leche, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando el bebé succiona la leche, cuando el bebé succiona la leche, esa succión es detectada por unas células especiales, sensitivas del pezón de la madre y es enviada también por el asta posterior de la médula, hace sinapsis aquí, llega por el asta posterior, va subiendo hasta el hipotálamo, ¿sí? En el hipotálamo de vuelta, esta succión, el hipotálamo detecta que alguien está succionando el pezón, entonces se activa, envía una señal estimulante hacia la neurohipófisis libera oxitocina,
y la oxitocina viene aquí. ¿Y qué causa? Causa contracción del músculo liso que está rodeando a las glándulas mamarias. Y cuando se contrae la glándula mamaria, o sea, el músculo liso que está ahí, la leche es expulsada para que el bebé pueda tomar. ¿Sí? Como la leche es expulsada, el bebé succiona más y se vuelve a repetir todo este ciclo de retroalimentación positiva. Entonces, la oxitocina hace dos cosas, básicamente. En el caso del útero, ¿sí? Lo que hace es inducir el parto, o sea, causa contracción, fuertes contracciones del útero, principalmente en las últimas fases del parto. Por eso cuando un parto está complicado y el bebé no sale, nosotros le mandamos oxitocina por vía intravenosa a la mamá para que el útero se pueda contraer con más fuerza, ¿sí? Y luego, en el caso de la mama, ¿sí? Lo que hace es eh, incrementar la expulsión o facilitar la expulsión de la leche materna, ¿sí? Cuando un lactante succiona el pezón, esto es todo lo que yo le expliqué, ¿sí? Y básicamente llega a las mamas y la leche comienza a fluir. Esta es su acción, ¿sí? Se contrae y la leche sale al exterior. Bien, esto tarda menos de un minuto. Desde que el bebé comenzó a succionar y se mandó la señal, así todo, en menos de un minuto la leche ya está saliendo. Bien, entonces esta es la clase introductoria de las hormonas de la hipófisis, adenohipófisis y neurohipófisis. No sé si quedó alguna duda, alguna pregunta por ahí. Todo claro. Muy bien, entonces, como siempre, a ver, hoy es... ¿Qué fecha es? Hoy, el 21. Uy, espera un minutito. Vamos a poner eso, el 21 de agosto. Y hablamos de hormonas hipofisarias. Voy a llamar a la lista y de esa manera vamos a registrar la asistencia y ya quedan liberados. A ver, Alan Ariel Mercado. ¿No está? Alan Samuel Martínez. Alejandro Manuel. Presente. Alejandro Javier Díaz. Alejandro Mauricio. Profe Alejandro Díaz, presente. Bien. Ailén Montserrat. Sí, doctor, de presente. Benjamín de Jesús. Presente, Brisa Luana doctor. Ortega. Muy bien. Brisa Luana. Bien. Benjamín, Camila presente, Concepción. doctor. Sí, sí, te puse presente. Camila Concepción. Daniela Montserrat. Presente. Bien. Diana Gabriela Gaona. Dulce Milagros. Edith Noelia. Eduardo Profe, Antonio. ¿Sí? Dulce Rolón. Bien. Edith Noelia Martínez. Eduardo Antonio. Presente, doctor. Bien. Elías Samuel. Presente, doctor. Pilar Agustina Ferreira. presente, doctor. Gabriela Beatriz López. Presente. Gilberto Daniel. Joana Araceli. Horacio Joaquín Park. Presente. Bien. Jasmine Anaí. Jessica Montserrat. Presente, doctor. Camila Jazmín Sa- Magalí. Ah, Jazmín, vale. Camila Magalí. Katrini Ketley. Presente. Margaret Diana. Presente, doctor. Bien.
Mario Gabriel Gamarra. Matías Ezequiel. Mauricio Vázquez. Michelle Aramí. Presente. Michelle Ivanina. Noidelin Vanessa. Noelia Montserrat. Presente, doctor. Ok. Pamela Soledad. Presente, doctor. Bien. Rita María. Presente, doctor. Y a ver. Ruth Beatriz Guillem. Samantha Analia. Presente, doctor. Ok. Sara Carmín. Stephanie Coelher. Presente, doctor. Bien. Estefanía Montserrat. Tamara Belén. Presente. Vanessa Jazmín. Vanessa de Jesús. Víctor Antonio. Presente. Muy bien. William Arturo Retamoso. Presente, doctor. Bien, por si acaso llamo a los que no respondieron. Alan Ariel Mercado. Alan Samuel. Alejandro Mauricio. Presente. Bien. Camila Concepción. Diana Gabriela. Edith Noelia Martínez. Gilberto Daniel. Joana Araceli. Jessica Montserrat. Camila Magalí. Mario Gabriel. Matías Ezequiel. Mauricio Vázquez. Michelle Ivanina Meyer. Naidelin Vanessa. Ruth Beatriz. Presente, profe. Muy bien. Sara Carmín. Estefanía Montserrat. Vanessa Jazmín. Y Vanessa de Jesús. Bueno, Presente, muchas gracias. ¿Quién? A ver. Vanessa de Jesús. Vanessa de Jesús. A ver, Vanessa de Jesús. Ok, excelente. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, doctor. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, doctor.